Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, un saludo también muy especial para nuestros amigos de México en Guadalajara y en Aguascalientes, un saludo especial para nuestros amigos de Perú, de la Universidad de Chile, de Argentina, de España y de Alemania, donde también hemos tenido algún suscriptor. A todos nuestros suscriptores de Colombia, por supuesto, un saludo especial. Hemos venido trabajando el tema de las revoluciones burguesas y habíamos comenzado en una primera parte el tema de la Revolución Francesa. Vamos a ver hoy la segunda parte. Posiblemente esta parte va a ser un poco más larga, en razón de que son muchos los acontecimientos que ameritan que se mencionen y que se explique su importancia y su trascendencia. La revolución realmente comienza con la famosa toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Es claro para la población francesa, pero sobre todo para el público parisino, la gente de París, que la Asamblea Constituyente que viene sesionando en Versalles pues va a transformar a Francia, va a crear un régimen de libertades públicas que estaba demandando a la población francesa, posiblemente que va a solucionar los problemas sociales muy agudos que vivía Francia, y eso lleva a que las masas de París comiencen a inquietarse a raíz de una serie de rumores que comienzan a correr en la ciudad, en el sentido de que el rey Luis XVI está reuniendo tropas, son generalmente tropas extranjeras, suizos, alemanes, suecos inclusive, no tienen tropas realmente nacionales, para tomar Versalles y cerrar violentamente la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces allí aparece un joven, Camille Desmoulins, que se para en un asiento o en una mesa frente al llamado Palacio Real, Palais Royal, que no era un palacio, realmente era un antecedente de lo que hoy podríamos llamar un mall, un centro comercial. Allí se encontraban almacenes, restaurantes, tabernas, y allí iba la gente, era el sitio de moda de París, allí iba la gente a tomar un café, a tomar unas cervezas y a discutir política, y en consecuencia pues era un sitio de mucha reunión de personas. Desmoulins lanza un discurso diciendo cómo la revolución está siendo amenazada, cómo el rey pretende acabar con la Asamblea Constituyente, y entonces se crea una gran manifestación, una gran movilización de personas, sobre todo de lo que van a ser las masas de sans-culottes, las masas de personas sin calzones, lo que quiere decir sans-culottes, que quiere decir simplemente que eran personas, artesanos, carpinteros, talabarteros, personas que llevaban y traían el agua, carpinteros, en fin, muchos artesanos de todos los oficios, y no tenían un vestido como los nobles, que era un pantalón bombacho con medias blancas, sino que usaban el pantalón normal de las personas de trabajo, con pantalón de bota larga, etc. Esos eran los sans-culottes. Esos sans-culottes son los que se van a movilizar por primera vez este 14 de julio de 1789 a buscar armas para defender la revolución. Primero asaltan Les Invalides, los Inválidos. Es un edificio al cual está anexo la escuela militar y la capilla con su torre dorada, donde hoy está enterrado Napoleón y otros mariscales que fueron de su ejército. Los Invalides era un edificio donde se refugiaban normalmente los soldados heridos en combate, mutilados, etcétera, que no tenían
a dónde ir y que eran acogidos en ese sitio. Los Invalides fue una creación de Luis XIV, que hizo muchísimas guerras y que entre otras cosas también arruinó a Francia con tantas actividades militares que realizó. Bien, toman el lugar estas masas, consiguen unos mosquetes, consiguen un cañón antiguo que había sido regalo del rey de Siam a Luis XIV, y el problema es que no tienen municiones, no tienen pólvora, perdón. Y alguien comenta o alguien dice, bueno, la pólvora se encuentra en la Bastilla, ese viejo castillo que era un elemento fundamental en la defensa de la ciudad antiguamente y que con el tiempo se había convertido en una prisión. Era el símbolo del absolutismo, era el símbolo de la tiranía, era el símbolo de la arbitrariedad del antiguo régimen, como comenzará a hablarse entonces, donde iban a parar los enemigos de la monarquía, los que escribían libelos contra el rey, como había sido el caso de Voltaire, que había estado 2 veces allí en la Bastilla, prisionero, o de personas que escribían libros pornográficos, como el caso del Marqués de Sade, que entre otras cosas una semana antes había estado allí y lo habían trasladado a otra prisión, o protestantes. Es decir, todos los enemigos del régimen iban a parar allí, y era pues por eso la expresión misma de el absolutismo monárquico que se quiere destruir. Las masas pues de Saint-Culot van a rodear la fortaleza y van a intimarle a Laudonnière, que es el alcaide, que se rinda, que entregue la fortaleza. Hay unas negociaciones con él, estas negociaciones se demoran muchísimo y ya estas masas enardecidas no esperan más, asaltan la fortaleza y se la toman, adquieren por supuesto la pólvora que estaban buscando, pero a Laudonnière le cortan la cabeza. Es la primera cabeza que se pierde en la revolución. Van a ser muchas cabezas más las que se van a cortar. Algún ministro del rey que lo encuentran por ahí en París, lo cogen también las masas y le cortan la cabeza, y estas cabezas las ponen en una pica y las exhiben por toda la ciudad con los prisioneros que en ese momento se encontraban en la fortaleza de la Bastilla. Son 7 prisioneros nada más, con ellos se hace un desfile por toda la ciudad. A Versalles llega la información al rey de lo que ha ocurrido. En ese momento él se encuentra en compañía de el duque de la Rochefoucauld Liancourt, que ocupa la presidencia de la Asamblea Constituyente en ese momento. Entonces el rey sí recibe la información y dice, bueno, se trata de un motín. Entonces el duque de la Rochefoucauld le dice, no, sire, se trata de una revolución. Efectivamente, la Revolución Francesa comienza aquí el 14 de julio de 1789, que además terminará siendo la fiesta nacional de Francia. Y viene la siguiente jornada de la Revolución, la Journée, como la llaman los franceses, que es la marcha de las mujeres a Versalles. Ocurre que se ha celebrado en Versalles una ceremonia de recepción a un destacamento que viene de Flandes, que han ofrecido un homenaje a los reyes, a Luis XVI, a María Antonieta. Se dice que, este es otro rumor, han cogido la insignia de la revolución que había creado Lafayette, la han tirado al suelo, la han pisoteado y que han lanzado una nueva escarapela que es blanca y negra, que representan los colores de los reyes. Este es un rumor, pero que lo recogen los diarios revolucionarios, en particular el diario de Marat,
que va a cumplir un papel muy importante durante la revolución como periodista con su periódico El Amigo del Pueblo, que va a ser un agitador permanente a través de este periódico, y Camille Desmoulins, que también ha sacado un periódico que se llama La Revolución en Francia. El periódico Marat, que va a ser un periódico, repito, que tiene una gran acogida entre el pueblo, entre los sans-culottes, se llama El Amigo del Pueblo. Ambos difunden la especie de el incidente del destacamento de Flandes y la ofensa a un signo de la revolución. De otro lado están operando el hambre, la subida de los precios de una forma alarmante, la escasez de alimentos, la especulación. Y entonces a algún miembro de los sans-culottes se le ocurre la idea de estimular la ida de las mujeres del mercado, de la plaza de mercado, a Versalles para presentarle al rey sus demandas. Salen estas mujeres, como lo vemos en las imágenes que se han pintado de este incidente, montadas sobre los cañones, llevan picas, llevan arados, llevan palos, es decir, distinto tipo de armas, y van montadas sobre los cañones. Cañones que han tomado de la fortaleza de la Bastilla. En la Bastilla había 6 cañones que no se disparan contra el pueblo, afortunadamente, porque si no hubiera habido una masacre tremenda, en la medida en que la gente asaltó rápidamente la Bastilla y los cañones no pudieron ser usados. Sobre estos cañones pues van las mujeres marchando hacia Versalles. Llegan a Versalles, se ha unido mucha otra más gente, mucho más pueblo. Finalmente asaltan el palacio de Versalles. Hay varios soldados suizos que defienden el palacio que terminan asesinados. La vida del rey y de la reina y de los hijos está en peligro. Interviene Lafayette y logra un acuerdo con la multitud para que el rey abandone Versalles y se vaya a París, se establezca en París para que esté más cerca de los problemas del pueblo. Salen pues de Versalles en un coche real, acompañados de la multitud, con las cabezas de varios soldados suizos que fueron asesinados en la toma del palacio. Es una marcha realmente dramática. El palacio de Versalles no volverá a ser ocupado por ningún monarca, ni siquiera por Napoleón, ni siquiera cuando se restablezca la monarquía en el periodo de la Restauración. A partir de este momento, Versalles se va a convertir en un museo. El rey pues se lleva a París y se instala en el Palacio de las Tullerías, que había sido tradicionalmente el Palacio de los Reyes Franceses. Ese palacio, o una parte de ese palacio, es hoy el Museo del Louvre, otra parte fue demolida, por lo tanto, solamente del palacio solamente se conserva un pedazo, que es lo que hoy es ese museo. Y ahí el rey va a quedar un poco como prisionero, aunque no es ese el título ni el cargo pues que se hace contra el rey, simplemente va a estar muy limitado en sus funciones porque ya definitivamente ha sido trasladado obligadamente a París. Y la Asamblea Constituyente, que también se ha trasladado a París, va a sesionar en un antiguo campo de equitación que tiene sus graderías y donde se sientan los constituyentes, y va a seguir sesionando como venía haciéndolo en Versalles. Y es aquí donde surge la figura de Talleyrand, el obispo de Autun, que es de obispo pues muy poco porque nunca fue a su diócesis. Es un hombre de vida muy licenciosa, tiene una serie de mujeres que son de la ópera, y es un hombre pues que realmente no tiene ningún espíritu religioso. Incluso ahí en la Asamblea Constituyente oculta un poco el crucifijo que lo identifica como obispo, en fin. Talleyrand va a proponer, ni más ni menos, que los bienes
de la iglesia pasen a disposición de la nación. Es una forma eufemística de decir que se van a expropiar, se van a nacionalizar los bienes eclesiásticos para obtener una garantía de los préstamos y de los créditos que el Estado francés necesita para superar la crisis fiscal, que es la que dio lugar a la convocatoria de los Estados Generales y que estos se convirtieran hoy en Asamblea Constituyente. Talleyrand conocía muy bien los bienes que tenía la iglesia porque él había sido gestor, siendo obispo por supuesto, y conocía muy bien qué bienes tenía la iglesia, por lo tanto propuso con buen conocimiento de causa esta expropiación. Las reformas liberales que vamos a tener a lo largo del siglo XIX, tanto en Europa como en América, van a tener esta característica: expropiación de los bienes de la iglesia, ¿no? El caso, por ejemplo, en Colombia, el caso de México, ¿no? Donde se habla de manos muertas, cómo se expropian bienes de las manos muertas que están en manos de la iglesia, estos bienes que no producen nada para la economía. En total son 2.800.000 hectáreas las que se van a expropiar, un 5 o 2% de la tierra cultivable de Francia. Estas tierras se van a comenzar a vender en 1790, es decir, al año siguiente. Van a obtener estos recursos para financiar el déficit del Estado mediante la venta que se va a hacer y que va a consistir en que muchos propietarios ya muy ricos las van a adquirir y algunos propietarios medios que tienen medios económicos también van a obtener la adquisición de estas tierras. La otra medida importante de la Asamblea Constituyente va a ser la famosa Constitución Civil del Clero. Esta Constitución Civil del Clero va a consistir en que los clérigos, obispos y arzobispos son elegidos en las asambleas legislativas regionales. De manera que los mismos organismos que rigen las autoridades, que nombran a las autoridades políticas, van a ser las que designen por elección a los obispos, arzobispos y a los clérigos, a los párrocos. En primer lugar, pues entonces tenemos una elección popular de los clérigos y obispos y arzobispos. Segundo lugar, se les prohíbe a estos que pidan ratificación de sus nombramientos al Papa. Y en tercer lugar, se le va a exigir a clérigos, obispos y arzobispos que juren lealtad a las leyes de la nación y que se comprometan a defender la Constitución que va a ser expedida al año siguiente. Esto quiere decir que los clérigos que juren la Constitución, que juren cumplir las leyes del Estado, van a llamarse curas juramentados o curas constitucionales, por oposición a aquellos curas y obispos y arzobispos que no juran el cumplimiento de la Constitución. Curas juramentados por oposición a quienes no lo hacen. En realidad son pocos los obispos y arzobispos y pocos los curas que se someten a esta disposición. Y eso va a ser ocasión de enormes persecuciones, enormes matanzas también de clérigos que no quisieron jurar la Constitución. A cambio de la pérdida de los bienes de la iglesia, la constituyente va a crear una especie de funcionarios públicos, que son los curas párrocos, a los cuales el Estado les va a pagar por el desempeño de su cargo. Se van a llamar entonces los curas, pues, que tienen esa función, como unos funcionarios del Estado, unos funcionarios públicos. El Papa Pío VI va a declarar que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es herética y por supuesto va a condenar esta Constitución Civil del Clero.
De tal manera que la Iglesia en su comienzo, a través del Papa de la época, va a condenar la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y viene un acontecimiento muy importante, que es la famosa huida del rey, que tiene como antecedentes lo siguiente. En primer lugar, la monarquía ya ha sufrido una grave afectación a su prestigio. El hecho mismo de que el rey haya sido trasladado a la fuerza a París, ya de suyo ha significado una grave pérdida de prestigio de la monarquía, que de suyo ya venía en un proceso de desprestigio creciente desde la época de Luis XV, pero sobre todo a ese desprestigio contribuye la conducta de María Antonieta, la reina, que era austríaca, hija de una gran reina de Austria que fue María Teresa, una mujer muy disoluta, una mujer muy superficial, que gasta muchísima plata del erario público, que a través de favores a sus amigos, a sus favoritos, gasta también enormes recursos. Incluso el mismo hermano del rey, que después va a ser Luis XVIII, cuando se dé la restauración a la caída de Napoleón, la llama Madame Déficit. El pueblo francés la odia, la llaman la austríaca con mucho desprecio. Entonces ya realmente hay una situación muy hostil hacia la monarquía. El prestigio de la monarquía ya se ha venido al suelo, y hay un pequeño incidente unas semanas antes de la Semana Santa de 1791, que los reyes quieren salir fuera de París a un sitio más tranquilo para celebrar la Semana Santa, y ocurre que el carruaje que va a salir con los reyes es rodeado por la multitud, por los sans-culottes. Insultan al rey, insultan a la reina, sobre todo a la reina los insultos son terribles, groseros, etc. Y finalmente Lafayette interviene y logra pues que los reyes no les pase nada y retornen a sus habitaciones. Ese incidente lleva a Luis XVI a pensar que su vida está en peligro, que la vida de su señor está en peligro, que la vida de sus hijos está en peligro. Y por lo tanto arman la huida. Ahí interviene un oficial sueco al servicio del rey, dicen que es el amante de la reina, en fin. Lo cierto es que salen de París disfrazados, él va disfrazado y ella van disfrazados de sirvientes, sus sirvientes van disfrazados de señores, y finalmente ya llegando a la frontera con Austria, son descubiertos por un jefe de correos. Este jefe de correos hace la denuncia a la Guardia Republicana, a la Guardia Nacional, apresan al rey y lo retornan a París, a las Tullerías nuevamente. Pero sigue siendo rey. Esta es una cosa bien curiosa y bien paradójica. Mucha gente cree que bajo la Revolución Francesa derrocan al rey e inmediatamente le cortan la cabeza. No ocurre eso. El rey va a gobernar todavía desde 1791, cuando ocurre este incidente, hasta 1793, cuando es derrocada finalmente la monarquía. Y solamente en 1794, comenzando ese año, va a ser objeto de la guillotina. Claro, ¿qué pasa aquí? Todavía es muy incierto el panorama. No se sabe quién podría gobernar si el rey es ejecutado. Por otro lado, también hay un sector realista que defiende la monarquía, defiende la continuidad de la monarquía, que piensa que el problema es simplemente un monarca constitucional, pero no derrocar al monarca. Entonces, realmente él va a seguir como rey, aunque desde luego en funciones muy restringidas. De todas maneras va a nombrar ministros, de todas maneras va a ejercer un derecho que le va a causar muchos problemas y la caída finalmente, que es el ejercicio del veto sobre las decisiones que tome la futura Asamblea Legislativa, que va a ser el órgano legislativo creado por la Constitución de 1791.
De todas maneras, este rey ya debilitado va a jurar la constitución, va a decir que él quiere ser un rey ciudadano, que su hijo se va a formar exactamente como rey ciudadano y van a respetar la constitución, van a someterse a ella, etc. Es decir, estamos o hemos entrado en la monarquía constitucional, que es el objetivo de la mayoría de nobles que han dirigido el proceso revolucionario hasta ahora. La Constitución de 1791 es la primera constitución que tiene Francia. Francia llegó a tener unas 15 constituciones aproximadamente. Esta es la primera. Esa constitución, pues, es una constitución liberal que consagra las tres ramas del poder: la rama ejecutiva en cabeza del rey, con sus ministros que él nombra teóricamente libremente, el órgano legislativo, que se va a llamar Asamblea Nacional Legislativa, y los jueces, que son jueces nombrados por elección popular, que permanecen en sus cargos mientras cumplan con sus funciones y no incurran en actos de corrupción. Y se crea un sistema electoral bastante sui generis y bastante contrario a lo que es el ideario de la revolución. La Revolución Francesa nos ha dicho que todos somos iguales. Y resulta que la Constitución de 1791, en cuanto al sistema electoral, va a mostrar que no todos somos iguales. De manera que se crea una diferencia entre ciudadanos activos, que pueden tener derechos políticos, y ciudadanos pasivos, que no tienen derechos políticos. Se llamarán ciudadanos, pero no pueden ejercer ningún tipo de derechos políticos. Los ciudadanos activos, a su vez, también están discriminados, por decirlo de alguna forma, porque para votar por una asamblea legislativa regional, el ciudadano activo tiene que pagar un impuesto que equivale a 3 días de trabajo. No todos lo pueden hacer, por supuesto. Para ser miembro de una asamblea legislativa necesita pagar un impuesto de el equivalente de 10 salarios, y para ser miembro de la Asamblea Nacional Legislativa, es decir, del órgano máximo de legislación del Estado, hay que pagar el equivalente a 30 salarios. De tal manera, pues, que tenemos una discriminación incluso en el seno mismo de los llamados ciudadanos activos. Los ciudadanos pasivos, pues, son las personas que tienen dependencia laboral de otra persona y en consecuencia no pueden ejercer derechos políticos. Sin embargo, se crea un cuerpo electoral de 4 millones de personas, 4 millones de personas que pueden votar. Y esto es algo bien notable en un mundo donde no hay elección de los gobernantes. El único país que está eligiendo gobernantes es Inglaterra, la Cámara de los Comunes, y allí no votan sino 300.000 personas. De manera que el cuerpo electoral francés es un cuerpo muy numeroso para su época y para el momento histórico. Llegamos pues al periodo de la Asamblea Legislativa, que es ya el órgano que ha creado la Constitución de 1791, encargado de discutir y aprobar las leyes del Estado. Aquí cabe entonces, antes de entrar en el periodo de la Asamblea Legislativa y de los hechos que se van a mover en este momento, cabe discriminar un poco y conocer los clubes políticos que van a jugar un papel definitivo en el proceso político posterior. Estos son una especie de protopartidos, no son los partidos modernos ni mucho menos, pero ya tienen algunos rasgos de lo que va a ser la vida política en el siglo XIX, en el siglo XX y hasta hoy. Porque realmente van a aparecer en la vida política grupos de ciudadanos con unas orientaciones, con unas ideologías, con unos programas que van a buscar que esas ideologías y esos programas se realicen desde el ejercicio del poder. Es decir, lo que hoy son los partidos políticos en una palabra. Y estos son los primeros partidos de la historia del mundo, seguramente. Y entonces tenemos varios clubes políticos. En primer lugar tenemos el Club de los Jacobinos. Y aquí
cabe otra claridad que debe hacerse. Los jacobinos desde el comienzo no son este grupo radical, extremista, violento, terrorista. No, al comienzo los jacobinos que se reúnen en un viejo convento abandonado de los dominicos, el convento de San Jacobo, y de ahí viene su nombre, está conformado por gente de la Constituyente que han jugado y que han sido muy importantes en este proceso de conformación política, como Sieyé, como Tellerá, como Mirabeau, como Bernard, como Chapelier, en fin, una serie de personajes que son, llamémoslo así, moderados, no son todavía el grupo extremista que llegará a ser cuando asuma la dirección de este grupo Robespierre. De manera pues que no, hay que quitarse un poco la idea de que los jacobinos desde el comienzo son el grupo más revolucionario o más extremista del momento revolucionario que se está viviendo. Después vendría el club de los Feuillants. Estos son personas que se van a separar de los jacobinos cuando los jacobinos van asumiendo posiciones cada vez más radicales, más extremistas. Y ahí está precisamente Bernard, está Chapelier, que es muy importante porque es la famosa ley que va a prohibir las coaliciones obreras, que va a prohibir los sindicatos, que acaba con los gremios. Él también va a intentar introducir una ley en la Asamblea Legislativa que prohíba los clubes políticos, que prohíba las manifestaciones, es decir, que ponga fin, en una palabra, a la movilización popular. Es un hombre, pues, digamos, conservador por ese aspecto. Estará Sieyé, estará Lafayette, es decir, este es un grupo de gente moderada que se reúne en un antiguo convento de cistercienses que, como se pensaba dentro de las órdenes mendicantes de esa época, pues no comían sino verduras, y de ahí viene su nombre, de un término francés, feuillet, y de ahí viene feuillants, ¿no? Después tendríamos el club de los cordeleros. Este es un club muy radical y estaba conformado por Danton como figuras más importantes, por Marat, por supuesto, por Camilo Desmoulins, como Condorcet, que es un matemático muy importante. Este club se reúne en un convento de los franciscanos, un convento también abandonado, y se llaman cordeleros en razón de que es el cordón o cuerda que se amarraban los monjes franciscanos, ¿no?, a su hábito, a su túnica, y por eso se llaman estos cordeleros. Danton, por supuesto, es un gran orador para las clases ricas y para los nobles, que ya comienzan a separarse de la revolución. Danton es el Mirabeau de la plebe, de la chusma. Mirabeau pues había sido el gran orador de los jacobinos en la Constituyente, ya ha muerto en este momento. Y Danton pues es un orador también fogoso, extraordinario, pero ligado a los movimientos populares, sobre todo a la Comuna de París, de la cual hablaremos enseguida. Marat, que es un médico, ha abandonado su profesión, se ha dedicado al periodismo, escribe su famoso periódico, casi que lo hace totalmente él, que se llama El Amigo del Pueblo. Desde ese periódico va a atacar a la nobleza, va a atacar a la monarquía, va a atacar a los ricos egoístas, es decir, va a ser el que va a agitar y va a movilizar la revolución hacia los extremos. Y Camilo Desmoulins, pues que también es este joven que había logrado mover al pueblo para la toma de la Bastilla,
también él escribe su periódico. Y Condorcet, que es muy importante, es un matemático, es el hombre que ha inventado la técnica de las probabilidades, ha inventado también la aplicación de las ciencias exactas a las ciencias sociales, un precursor de esto. En fin, también hace parte de este grupo de los cordeleros. Y está el otro club, muy importante, son los girondinos. Los girondinos inicialmente habían hecho parte también del grupo jacobino, se separan. Su jefe es Brissot, Jacques Brissot, es un periodista, había sido amigo de una sociedad que buscaba la abolición de la esclavitud. Y alrededor de él pues van a aparecer otros personajes de su propia región, de la Gironda, cuya capital es Burdeos. Entonces está Vergniaud, está Isnard, está Gessonnet, en fin, una serie de personajes, todos de esa misma región, y por eso, por el hecho de ser de la Gironda, todos van a recibir el nombre de girondinos o brisontinos. Brisontinos por Brissot, por su jefe. Son republicanos, buscan que Francia abandone la monarquía, así sea una monarquía constitucional, y llegue a ser una república, un poco el modelo norteamericano. Ellos llevarán a Francia a la guerra más desastrosa con las potencias absolutistas, pero de esto hablaremos más adelante. Y el otro factor, digamos, o club, que no lo es exactamente, que es la Comuna de París. La Comuna de París está organizada en secciones, en cada sección, que son como los barrios de París. Hay una asamblea legislativa elegida popularmente y hay un comité central que dirige todas las secciones, que lo preside Hebert, que es el jefe de la comuna. También está Roux, que es otro de sus dirigentes. Son los sans-culottes organizados en la Comuna de París. Y esta es la vanguardia de la revolución. Estos son los soldados de la revolución, los que van a movilizar siempre las posiciones más extremas o más radicales y que van moviendo la revolución cada vez más hacia la izquierda, llamémoslo así. La comuna pues tiene relaciones con los cordeleros y tiene muchas relaciones también con el grupo de jacobinos de Robespierre. Bien, el desarrollo de la Asamblea Legislativa, entonces hay un breve periodo de predominio del sector moderado que ya hablábamos, de Bernabe y de Chapalier, etc. Pero finalmente quienes van a dominar este periodo en la Asamblea Legislativa van a ser los girondinos. Y la estrategia de los girondinos va a ser llevar al rey contra las cuerdas. Es decir, aprobar decisiones, leyes, etcétera, que obliguen al rey a aplicar el veto y que vayan poniendo al rey en contra de la sociedad y de quienes quieren cambios más radicales. De manera que esa es su estrategia. Prácticamente, ¿para qué? Para sacar al rey del paseo y llegar a una república. Se arrepentirán, por supuesto, en su momento de esa estrategia. El otro tema de los girondinos es la guerra. Ellos consideran que Francia tiene que liberar al resto de Europa, incluso al mundo. Tiene una idea internacionalista de la libertad, llevar la libertad a otros pueblos, pero a través de la guerra. Por eso van a provocar la guerra con las potencias absolutistas, Austria primero y Prusia después. Robespierre se burlará de los girondinos y les dirá, él siempre va a estar opuesto a la guerra, y les dirá, acuérdense ustedes, los pueblos no aman a los visioneros que llegan armados. Y entonces los girondinos, dentro de su estrategia de poner al rey contra las cuerdas, van a presentar y va a hacer que la Asamblea Legislativa apruebe una ley
mediante la cual se le da un plazo perentorio a los curas que no se han juramentado para que lo hagan, o si no, serán declarados enemigos del pueblo. Más tarde se aprobará otra ley que estos curas no juramentados van a ser expulsados de Francia. Esa ley, por supuesto, va a obtener el voto negativo, el veto del monarca. Y en segundo lugar, pues van a buscar la guerra. En este momento, entonces, el rey va a nombrar como ministros a miembros del partido o del club girondino, los va a nombrar ministros, y es casi como si el mismo rey estuviera provocando a las potencias absolutistas y a Austria en particular a la guerra, porque es nombrar a los guerreristas como ministros. Uno no sabe si el rey lo que estaba pensando era que si viene la guerra, pues a él le va a servir porque posiblemente las potencias absolutistas como Austria van a acabar con la revolución y lo van a restablecer en el poder. Sea lo que sea, la verdad es que los girondinos presionan al rey y presionan a la asamblea para que se declare la guerra contra Austria. Se le da un ultimátum a Austria en el sentido de que no puede seguir apoyando a los nobles que han huido de Francia. Ya en este momento la nobleza ha abandonado la revolución, buena parte o casi toda la nobleza ha salido emigrada. Algunos han salido a Londres, otros han salido a Prusia, otros han salido sobre todo a Austria, un buen número. Entonces se le dice a Austria, usted no puede seguir apoyando a los emigrados que han montado un ejército de 4.000 hombres con la idea de invadir a Francia. Es un ultimátum que el gobierno austriaco rechaza, por supuesto, y comienza entonces la guerra. Esta guerra va a durar 23 años. Y en esta guerra va a surgir un gran militar que va a ser Napoleón. Las campañas de Napoleón van a ser continuidad de esta guerra que ha comenzado aquí en 1792 con la declaratoria que hace el rey en nombre de la Asamblea Legislativa. El rey declara la guerra, lee el decreto de declaratoria de la guerra. Es en este momento cuando surge la Marsellesa, el famoso himno, que es el himno de Francia. Inicialmente se trata de una canción militar que se crea en la frontera norte de Francia, en Estrasburgo. Allí hay una guarnición que está esperando precisamente que entren las tropas austríacas. Y en esta guarnición entonces los jefes militares le piden a un joven ingeniero que había compuesto algunas cancioncillas por ahí, que redacte o que cree un canto de guerra que le permita a los soldados de la República marchar con brío, con energía, con entusiasmo a la batalla. Este compositor es Roger de Lisle. Él es el que compone esta canción de guerra, que se va a llamar inicialmente Canto de la Armada del Rin. Es decir, estaremos en el norte de Francia, no es en el sur, la Marsellesa. Lo que ocurre es que un contingente de soldados que viene del norte pasa a Montpellier con la canción, cantándola, después pasa a Marsella, allí la conoce otro ejército, otro destacamento, y ese destacamento se dirige hacia París cantando la Marsellesa, y es allí donde se conoce ya ese canto de guerra, que es un canto de guerra. Y a partir de ahí se populariza en toda Francia. Bien entonces el último acto que va a ocurrir bajo la Asamblea Legislativa, que es el asalto a las Tullerías y el derrocamiento del rey. Como hemos dicho, pues el rey va a ejercer el derecho al veto, que es un derecho constitucional que le da la Constitución de 1791, y va a ejercerlo en dos casos particulares
que van a ser la piedra de toque que va a conducir definitivamente al derrocamiento del monarca. Veta una ley que establecía que los curas no juramentados tenían que hacerlo en un plazo perentorio. Veta esa ley y veta gravísimo, cuando ya estamos comenzando la guerra con Austria y después Prusia, veta la posibilidad de constituir un ejército de 20.000 hombres para enfrentar a los ejércitos de las monarquías absolutistas. Esto ya pues definitivamente pone al rey contra la opinión de los revolucionarios y de quienes ya no tienen más remedio que entrar a la guerra porque se ha declarado y porque ya las tropas extranjeras están entrando en el territorio francés. Entonces la Comuna de París organiza la toma de las Tullerías. Danton está al frente, Robespierre también ha estado organizando la insurrección y finalmente los Sans-Culottes se toman las Tullerías. Hay una masacre tremenda, mueren 600 suizos que defienden el palacio. El rey es tomado preso, es llevado él y su señora María Antonieta y los niños, los hijos, a el Temple, que era un antiguo convento de los famosos templarios. Ese había sido el lugar de reunión de los templarios en París. Allí son reducidos a prisión el rey, la reina y los hijos. En consecuencia, pues, ha desaparecido la monarquía constitucional que había creado la Constitución de 1791 y en consecuencia hay que pasar a un orden nuevo, distinto. Y se propone entonces la creación de la convención y que esa convención va a ser un nuevo órgano legislativo. Esa convención expida una nueva constitución que refleje la nueva realidad política de Francia, es decir, el derrocamiento de la monarquía y el establecimiento en consecuencia de la república. Esa convención, a propuesta de Robespierre, se va a realizar mediante elecciones con voto universal, es decir, participan todos los ciudadanos. Aquí ya no hay ciudadanos activos ni ciudadanos pasivos. Por razón de la guerra, la desorganización que vive Francia, la verdad es que no logran votar sino unos 2 millones de personas. Pero de todas maneras, aquí por primera vez en la historia se habla del voto universal. Claro, infortunadamente todavía las mujeres no pueden votar. Esta es una de las traiciones de la Revolución Francesa, el desconocimiento de las mujeres que han estado al frente de la revolución, como habían traicionado también a los Sans-Culottes cuando les habían quitado el derecho al voto en la Constitución de 1791. Es otra traición de la revolución. Pero bien, entonces llegamos a la convención y aquí entonces vale la pena que aclaremos el tema de los conceptos izquierda y derecha que se han venido utilizando en la política a lo largo de estos años en todos los países del mundo prácticamente, y que se dice tienen origen en los acontecimientos de la Revolución Francesa. Aclaremos entonces lo siguiente. Ciertamente los términos izquierda y derecha surgen en la Constituyente en el momento en que se está discutiendo en 1789-91, se está discutiendo el veto que puede tener el rey a las decisiones de la Asamblea Legislativa. Entonces hay quienes apoyan esa prerrogativa del rey y quienes están en contra de esa prerrogativa. Los que están a favor se hacen a la derecha de la presidencia y los que están en contra a la izquierda. De ahí pues surgen los dos términos por esa toponimia. El marqués de Ferrieres, ya en 1790, hablando de que ya hay tendencias en la constituyente y que hay unos miembros que son monárquicos y unos que son antimonárquicos en torno al problema del veto o no del rey, dice él: los miembros de la constituyente antimonárquicos somos la izquierda. Somos la izquierda. Es la primera vez en Europa que se habla de izquierda en un documento.
Y sí, efectivamente va a ocurrir eso durante ese periodo. Pero realmente la izquierda y la derecha van a estar presentes en la convención, es decir, este órgano que se crea por voto universal, que tiene como misión declarar la república, despedir una nueva constitución de acuerdo a las nuevas circunstancias que se han creado. Pero no es la toponimia izquierda-derecha. En la convención, digamos así, los jacobinos de Robespierre, que sin duda alguna será la más radical, se van a colocar en la parte alta de la asamblea, de los escaños, y se van a llamar la montaña. En el centro van a estar los girondinos, que en un principio van a dominar la convención, como lo habían hecho en la asamblea legislativa anterior, y en la parte de abajo, en los escaños de abajo, está lo que se va a llamar la llanura o el pantano, que son aquellos delegados que son independientes y que no tienen ninguna vinculación con ninguno de los dos grupos, ni girondinos ni jacobinos. Bien, antes de que se declare la república por parte de la convención, que ya se ha reunido, ya ha sido elegida, van a ocurrir los terribles hechos de las famosas matanzas de las cárceles que van a ocurrir entre el 3 y el 7 de septiembre de 1792. En ese momento hay una situación de terror, de pánico. Las primeras confrontaciones del ejército republicano con las tropas de Austria y de Prusia han sido un desastre. Las tropas enemigas están avanzando sobre el territorio francés, están muy cerca ya de París. Hay un verdadero pánico que se apodera de la población. Los sans-culottes movilizan a la gente, entran a las cárceles, son 4 cárceles o 5 cárceles que son allanadas, sacan a los prisioneros, allá hay sacerdotes no juramentados, aristócratas acusados de espionaje, hasta prostitutas. Los sacan a todos afuera y los van matando, los van acuchillando, los van matando a golpes, etc. Es una masacre espantosa. Se habla de que son 1500 personas que son asesinadas en estos hechos terribles. La convención no hace absolutamente nada, se queda pasiva frente a estos acontecimientos. El 22 de septiembre, es decir, mucho después de estos hechos, se declara la República Francesa. Y comienza el juicio al monarca. En este juicio entonces va a ponerse de presente lo que el ministro Roland, que es girondino, ha sido el ministro del Interior, va a poner de presente ante la convención lo que se ha encontrado en una caja de hierro, una especie de caja fuerte, los papeles o documentos que el rey tenía en esa caja fuerte, que son varias comunicaciones que tiene el rey con las monarquías de Austria y de Prusia, prácticamente pidiéndole su intervención para que se restablezca el orden, entre comillas, en Francia, se restablezca la monarquía. Es decir, hay un acto de traición del rey clarísimo en esos documentos. También aparece unas declaraciones del rey donde él dice que la constitución que él ha jurado es un hecho absurdo, y donde se demuestra pues su enorme hipocresía cuando ha jurado la constitución. Y aparecen también unos documentos que demuestran que Mirabeau, el gran orador de la constituyente, el gran líder en ese momento de la revolución, ha entrado en negociaciones con el rey para lograr morigerar la revolución, para que no se llegue más allá de una monarquía constitucional, para aplacar los movimientos de la comuna revolucionaria. Y a cambio de eso, el rey le ha pagado bien sus favores a Mirabeau. Mirabeau, pues, que era un hombre de vida muy licenciosa, jugador, con muchas mujeres, etc., tenía muchísimas deudas. De un momento a otro, Mirabeau ha satisfecho todas sus deudas, ha quedado sin acreedores
y obviamente eso había sido porque había recibido dinero del monarca. Va a ser pues juzgado el monarca, va a tener dos defensores, un antiguo magistrado del Tribunal de París, del Parlamento de París, como se llamaban en esa época los tribunales de justicia, más las Cerbes, y Tronchet, que es un abogado ilustre que va a trabajar con Napoleón en la famosa redacción de su Código Civil de 1804. Este va a ser el abogado, uno de los redactores del famoso Código Civil. Bien, realmente pues el rey no tiene muchas posibilidades de salvarse. Se declara por parte de la convención, por unanimidad prácticamente, que es culpable de los cargos que se le hacen, de traición. Pero viene entonces el momento de la decisión de si se le condena a muerte o no. Y aquí los girondinos se dividen. Entonces un sector girondino va a votar con los jacobinos la muerte inmediata del rey. Y otro sector girondino va a proponer que esa sentencia de muerte se consulte al pueblo, que el pueblo decida si se ejecuta al rey o no. Por supuesto, esa propuesta de los girondinos, del sector de los girondinos que la hace, pierde la votación y se decreta la muerte inmediata del monarca. Pero esta decisión va a costarles muy duro a los girondinos. Vota por la pena de muerte uno de los miembros de la convención, que es ni más ni menos que Felipe de Orleans, primo del rey. El primo del rey que había construido el famoso Palacio Real, el Palais Royal, vota por la muerte de su primo. El rey es ejecutado pues en la guillotina en enero de 1793, el 21 de enero. Y viene después otra de las célebres jornadas de la Revolución Francesa, la jornada, la journée, que va a sacar a los girondinos de la convención y los va a ejecutar en la guillotina. Las primeras confrontaciones de las tropas de la República con las tropas de las monarquías absolutistas han sido un total desastre. Los jefes militares son girondinos, por lo tanto son los responsables de estos desastres militares. Y el tema de la carestía, el tema del alza de los precios de los artículos de primera necesidad, el hambre, el desempleo, todo eso se atribuye a los girondinos, que son en realidad los que están mandando en Francia. Y entonces la Comuna de París se organiza y son 80.000 hombres que van a la convención y le exigen a la convención que le entregue a los girondinos. Vergniaud, que había sido un girondino muy famoso, un gran orador, había dicho en alguna sesión que la revolución era como Saturno, que devora a sus hijos. Aquí pues va a comenzar el devoramiento por parte de la revolución de sus hijos. Los primeros que van a perecer son los girondinos. 29 girondinos son sacados de la convención por las tropas de la comuna, son apresados, van a ser ejecutados casi inmediatamente. Algunos otros girondinos van a huir, logran escaparse, algunos van a huir a Normandía, y allí en Normandía pues tratan de armar una contraofensiva, llamémoslo así, que fracasa. Es de esa región de donde viene Charlotte Corday, que va a matar a Marat. Esta mujer, una mujer muy joven, considera que Marat es el responsable de todo este problema de la persecución a los girondinos, del desastre de la guerra, en fin, del anticristianismo, porque es una mujer cristiana,
Y entonces se introduce en la casa de Marat con el pretexto de llevarle una lista de sospechosos contrarrevolucionarios y lo asesina. Ahí tenemos el famoso cuadro de David, que como habíamos dicho fue el gran pintor y el gran diseñador de los actos públicos de la Revolución Francesa, y después también va a ser el pintor de Napoleón. Marat entonces es llevado a la iglesia del barrio de los Cordeleros. Allí es intronizado, digamos así, su cadáver. Y entonces se proclama un texto, expresión del fanatismo político, que va a decir lo siguiente: oh corazón de Jesús, oh corazón de Marat, tenéis el mismo derecho a recibir nuestro homenaje. Oh corazón de Marat, Sacré-Cœur. Marat es un Dios. Como Jesús, Marat amó ardientemente al pueblo. Como Jesús. Como Jesús, Marat odiaba a los nobles, a los sacerdotes, a los ricos, a los canallas. Viva el corazón de Marat. Como vemos, la idea de utilizar el corazón de Jesús para enaltecer a un político no es exclusiva de cierto país latinoamericano, donde se ha utilizado la imagen del Sagrado Corazón para enaltecer a un dirigente político. Ya lo había hecho la revolución con Marat. Bien, entonces llegamos al momento culmine de la revolución, que es la crisis de la revolución y el peligro de la república. Primero tenemos el hecho gravísimo de que las tropas de la república están siendo derrotadas en los frentes militares. Segundo, tenemos el problema del hambre en las ciudades. En tercer lugar, se ha levantado una región católica, la Vendée, ha matado a los dirigentes jacobinos, ha habido unas masacres terribles contra los dirigentes de ese movimiento, de ese club. Se ha levantado Marsella contra la República, allí también se ha tumbado el gobierno jacobino, se ha asesinado a los dirigentes jacobinos. En Lyon ocurre lo mismo, de tal manera pues que tenemos una situación interna supremamente conflictiva con las rebeliones de la Vendée, con el alzamiento en Marsella, con el alzamiento en Lyon, etc. Y la situación internacional donde las tropas de la República están siendo derrotadas. Esto lleva entonces a que la convención decida que la Constitución de 1793, que ha sido expedida y aprobada, una constitución muy democrática, que establece por primera vez derechos sociales, que establece el voto universal, que ya había sido utilizado para elegir la convención, esa constitución se suspende, no se va a aplicar. Y se nombra un comité que se va a llamar Comité de Salud Pública, que va a tener todos los poderes para enfrentar la situación de peligro en el cual se encuentra la República. A ese comité va a entrar Robespierre como su jefe fundamental, va a entrar Saint-Just, que es un hombre joven, el justo, lo llaman muchos, va a entrar Colette de Roy, va a entrar también Couthon, que es un abogado paralítico. Estos son los más cercanos seguidores de Robespierre. Robespierre es una figura muy interesante. Es un hombre que lleva una vida modesta, vive con un artesano en un cuartico, allí trabaja y escribe.
pero mantiene los usos de la pequeña burguesía de entonces. Sigue usando peluca empolvada, sigue usando pantalones bombachos, ¿no? Que son distintivos pues, de una clase noble o seminoble. Y es un hombre de una enorme austeridad en su vida privada. Lo llaman el incorruptible. Y la lucha de Robespierre va a ser una lucha denodada contra la corrupción, contra los traidores a la revolución. Va a caer en un estado psicopático donde él va a ver enemigos de la República en todas partes y va a emplear entonces el terror para acabar con los enemigos que él cree que van a amenazar, que están amenazando a la República. Bien, este organismo, bajo la dirección de Robespierre, va a ser con un enorme dinamismo y una energía impresionante, va a salvar a la República. Y la va a salvar con mano de hierro, con la mano de hierro de Robespierre. Robespierre decía que el gobernante debe ser como un gran cirujano, que debe amputar los miembros gangrenados de la sociedad. Y entonces se van a tomar unas medidas heroicas. Va a haber una leva forzosa de 300.000 hombres para montar un ejército mucho más disciplinado y más organizado para oponerse a las tropas de las potencias absolutistas. Se van a fundir las campanas de las iglesias, con las campanas de las iglesias se van a hacer armas, se va a producir pólvora en cantidades para los ejércitos, se van a decomisar los productos de los campesinos para alimentar a las ciudades con hambre y se va a organizar un sistema de comisarios que van a ir a las ciudades rebeldes a aplastar esas rebeliones. Un ejército de la República, mandado por la Convención, va a aplastar la rebelión en la Vendée Católica en una forma terrible y misericordia. El comandante de las tropas de la República va a enviar un mensaje a la Convención diciendo que bajo las patas de su caballo fueron aplastados niños, mujeres, ancianos. No hay misericordia. Y la Vendée pasa a llamarse la Vengue, es decir, la venganza. Los comisarios que manda la Convención a Lyon, a Marsella, que se han rebelado contra la República, aplastan esas rebeliones. La guillotina no cesa de cortar cabezas. Las casas de los ricos en Lyon son destruidas. Couthon, que es el comisario, manda una nota a la Convención diciendo: Lyon se rebeló contra la libertad, Lyon no existe. Y se le nombra entonces con otra designación, en vez de Lyon se llamará Ciudad Libertad. Y Marsella igualmente, la guillotina no da abasto, se utilizan cañones para acabar con los rebeldes. Allí está Fouché, que es otra historia que no podemos hacer aquí. Es el comisario que realiza las ejecuciones. Allí también se le cambia el nombre a Marsella, se llamará Ciudad sin nombre. Terminan pues estos alzamientos, estas rebeliones, y seguirá entonces toda la política del terror de Robespierre, que irá acabando sucesivamente con distintos adversarios o enemigos que él considera deben ser liquidados para que subsista la República. Incluso los miembros de la Comuna van a la guillotina, como Hebert, como Roux. Después vendrán los antiguos moderados, Bernard, etcétera, que también serán ejecutados en la guillotina. Y peor todavía, van a ser ejecutados los cordeleros encabezados por Danton. Danton ha proclamado la necesidad de la clemencia, de ponerle fin al terror, de ponerle fin a la sangre, a la guillotina. Eso lo enfrenta con Robespierre. Finalmente se le juzga en un tribunal revolucionario como enemigo del pueblo
y se ordena su ejecución con los demás miembros cordeleros como Camilo Desmoulins, como el matemático Condorcet, etc. Danton es interesante cuando llega a su ejecución para mostrar el temple y la personalidad de este hombre. Trata entonces, cuando sube al cadalso, de abrazar a su amigo con el cual va a ser ejecutado. El verdugo que maneja la guillotina lo separa bruscamente, entonces Danton le dice al verdugo: no podrás separar nuestras cabezas cuando caigan en el cesto. Y luego se dirige nuevamente al verdugo y le dice: cuando cortes la cabeza, muéstrala bien al pueblo, que bien lo merece. Ese es el temple de Danton. Pero esta represión de Robespierre, que llega a todos los sectores, incluso sectores de la misma revolución, como hemos visto, va a llegar al seno de la convención. Y comienza entonces el terror y el temor de que ellos mismos, miembros de la convención, sean acusados en algún momento por Robespierre y terminen en la guillotina. Y entonces se monta un complot en el cual está Fouché y otros personajes de la convención que van a enfrentarse a Robespierre en una sesión donde no lo dejan hablar, no le permiten que intervenga. Saint-Just, su gran amigo, tampoco puede intervenir. Se le declara enemigo del pueblo, se le ordena su apresamiento y, sin embargo, es liberado por un sector de la comuna, que todavía existe, del pueblo. Se refugian en el Hotel de la Ville, que es la municipalidad. Allí Robespierre se pega un tiro, se vuela la mandíbula, pero no muere, y las tropas de la convención llegan hasta allí, lo apresan y es ejecutado en la guillotina al otro día con sus partidarios, con Couthon y con Saint-Just, etc. Termina ahí la revolución. La verdad, la revolución tendrá otros acontecimientos posteriores bajo el gobierno del Directorio que sucede a Robespierre, bajo el mismo Napoleón, pero finalmente lo que podríamos llamar el periodo realmente revolucionario y de transformaciones profundas se ha cumplido en el momento en que Robespierre desaparece. Desde luego, pues, como digo, la revolución tiene muchos eventos que no hemos podido señalar acá porque son demasiados, demoraríamos demasiado la exposición, pero estos son los aspectos fundamentales. Hay que decir, para terminar, que la Revolución Francesa es un modelo de las revoluciones que van a sucederse en el siglo XX. Va a ser el modelo de la Revolución Bolchevique, va a ser el modelo de la Revolución China, va a ser el modelo de la Revolución Cubana. En todas estas revoluciones va a aparecer el temor al termidor. Termidor es el mes en el cual Robespierre es ejecutado, donde se puso el golpe contra Robespierre y se le condena a la guillotina. El termidor es el nombre del mes, algo que no hemos mencionado aquí, entre las cosas que no hemos podido abordar aquí en esta charla, es el tema del cambio de las denominaciones de los meses, donde se cambia el calendario gregoriano y se adopta un nuevo calendario en el cual los meses son distintos a los meses tradicionales. Entonces habrá un mes que llama brumoso, otro pluvioso, otro floral, de acuerdo a las características del tiempo, de la época, etc. Termidor es el mes caliente, el mes del calor, y es el mes en el cual se produce la caída de Robespierre. Todas las revoluciones posteriores van a hablar del termidor, es decir, de la posibilidad de la reacción, de la contrarrevolución que acabe con una revolución, con la revolución bolchevique, con la revolución china, con la revolución cubana, etc. De manera que este es el modelo de las revoluciones que van a darse en el siglo XX. Habrá otras cosas que tendríamos que hablar y que trataremos con más calma sobre los signos y símbolos de la revolución que han llegado hasta nosotros y que siguen gravitando. Ahora hablamos de un himno nacional, ahora hablamos de un escudo nacional, ahora hablamos de una bandera, hablamos de la patria. Todos son simbologías que vienen de la Revolución Francesa. Pero esto será materia de otra charla.
a la cual pues por supuesto estamos invitándolos a todos ustedes. Muy buenas tardes o muy buenos días según la hora en que nos estén viendo y los esperamos para una próxima sesión. Expirons,